Entrando en materia, sin temor a equivocarme, la discusión hoy en este país, en el análisis político, en los medios, es esta estrategia política electoral del presidente de cancelar 13 de los 14 fideicomisos que forman parte del Poder Judicial. Más adelante con Eduardo Sodi vamos a platicar de los argumentos técnicos, de los porqués, de los sís y los nos, pero yo tengo perfectamente claro que antes de hacer esto, el presidente platica con sus consejeros jurídicos, sus abogados, y les dicen: presidente, cuando hagamos esto y se apruebe en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, va a venir un litigio que se va a resolver en la misma corte y que seguramente de esos 13 que están cancelando, ya tú nos dirás más adelante, muchos de estas cancelaciones se van a revertir. Y uno se preguntaría, bueno, si ya sé que voy a perder, ¿para qué me meto en estas discusiones? Bueno, la interpretación en la que coincido es que esto es una venganza contra el Poder Judicial porque no va de la mano de las cosas que el presidente propone o quiere hacer y que también tiene que ver con una narrativa electoral. El presidente López Obrador ya escogió como su rival principal al Poder Judicial. Le sirve en su discurso tener a este enemigo, que además es una institución, no estamos hablando de la ministra Piña o del ministro fulano, no, es una institución. Le sirve, y esto en su discurso en contra de los privilegios y de la corrupción, que por cierto, en este caso no se explica bien, le va a dar meses en lo que esto se litiga, se echa para atrás, para todos los días estar machacando sobre esta dinámica que además tiene que ver con un objetivo hacia ciertos grupos sociales. Empezaría con esa reflexión, Mónica. Bueno, yo creo que el presidente está ganando la narrativa y va más allá de lo electoral. Es una narrativa que tiene que ver con la posverdad, o sea, esas medias verdades que repite todos los días hasta que genera una corriente de opinión que le es favorable prácticamente siempre. O sea, si te pones a ver, este tema en realidad no es de los primeros que ha surgido. Pudo haber surgido desde principios del sexenio. No lo fue. En realidad... Perdón que te interrumpa, porque estaba su amigo presidente, el ministro Saldívar, y no había violencia innecesaria. No había necesidad. Pues en cuanto llega Norma Piña es cuando empieza este discurso anti-poder judicial increchendo. Y ahora lo encontramos en la Cámara. Por ahí se dice, se menciona y se cree, se rumora y se comenta que el que planteó la idea fue Ignacio Mier, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara. Aspirante a la candidatura al gobierno de Puebla, de Morena. Y que quién sabe cómo le vaya, porque está peleándose con el primo. Muy fuerte, muy fuerte. Pamás Inri, ¿no? Entonces, creo que es una narrativa que el presidente está ganando porque no hay una reflexión acerca de la importancia del Poder Judicial. O sea, el Estado se construye a través de tres cosas: el que dispone que se va a hacer, el que hace y el que juzga cómo se hizo esta gestión pública. Entonces no podemos perder esa idea que bueno, norma todo al Estado, al gobierno y a la administración pública también. Más allá de los argumentos técnicos, que insisto, ya comentaremos más adelante, desde el escenario de la narrativa política que ya explicábamos con Mónica, este enfrentamiento va más allá de los ministros, afecta a otros grupos. Sí, Guillermo, Mónica, pero a ver, no ataca a una institución, está atacando a la República. Exacto. Está atacando al Ese ya es un concepto más elevado todavía. Sí, es muy fuerte. Y la narrativa es falsa. Claro, va dirigida a los seguidores del presidente, a los seguidores de la 4T, pero es falsa. Porque la extinción de los fideicomisos no tiene nada que ver con los ministros, no tiene nada que ver con sus sueldos, ni de los jueces. Bueno, en sí, esas prestaciones que todos los que hablan a nombre del gobierno y que apoyan a la 4T, cada vez que se les pregunta sobre los fideicomisos, se salen del tema y van y dicen: es que los ministros ganan mucho dinero, y es que los ministros... Y entonces la extinción de los fideicomisos no tiene nada que ver con los ministros. Ni es una con narrativa el presupuesto falsa de la Corte. Es una porque narrativa falsa. Ahorita que hablas de narrativas falsas y de mentiras, si vemos los fideicomisos de la Secretaría de Marina, del Tren Maya, del Ejército, estos
no tienen que ver con el presupuesto de la institución. No es un recorte presupuestal como tal, como se hace cada año, que se discute en la Comisión de Presupuesto de la Cámara, que por cierto, estos recortes en Comisión de Presupuesto no corresponden, no es el área, es la Comisión de Justicia. Pero bueno, ese es otro argumento. Además, partiendo de esa base de la falsedad, Eduardo, estamos hablando de dinero que no es dinero público. Exacto. Y además, pensemos, estos 15,000 millones de pesos que quiere adjudicarse el gobierno federal, que no son de ese poder. Además de eso, va a venir un recorte, tú lo acabas de mencionar, a lo que es el gasto normal. El presupuesto del Poder Judicial, que está pidiéndose 84,000 millones de pesos, que es un 4% más que el año pasado, que fue autorizado el año pasado, y que es muy probable que también le quieran recortar unos 15 o 20 mil millones de pesos. Te lo firmo. O sea, quieren inmovilizar al Poder Judicial. Pero por una arenga política, por un desfase de intereses, porque todo lo que propongo me lo rebotas, que además no es una circunstancia política, es el trabajo de la Corte. Pero bueno, dicho lo anterior, aquí lo que se ve es como una especie de vendetta, de venganza, Sí, es una venganza, junto con una narrativa electoral. Y a mí me preocupa esto. O sea, primero, lo que tú haces para ahorcar un organismo, lo primero es cerrarle la llave del dinero. Eso lo sabemos todos, o sea, es como de sentido común. Pero el presidente también amenaza como una reforma del Poder Judicial, que a lo mejor no le alcanza, pero sí llega, porque tiene un mes entre que llega la nueva legislatura y el presidente sale. Sí. Le da tiempo de mandar una iniciativa preferente. Una iniciativa preferente. Es a lo que voy. Entonces, creo que es peligroso que el poder legislativo se pliegue de esa manera y termine pues aprobando cosas que no tienen sentido. ¿Sobre qué se fue? Sobre los aprovechamientos del Poder Judicial, que son recursos que genera el Poder Judicial. Sobre libros, sobre obras, sobre una serie de cosas. Las aportaciones de los empleados. Las aportaciones de los empleados, que no es dinero público, es privado. Es un dinero privado, ya devengado por el trabajador. Entonces creo que aquí debería aplicar el artículo 123, apartado B, porque de alguna manera está yéndose contra los trabajadores. A ver, pero mi punto con eso empecé la reflexión es que él lo sabe. O sea, no nos engañemos. Antes de mandar cualquier iniciativa, él sabía, porque sus consejeros le tuvieron que haber dicho, esto se va a litigar y nos lo van a ganar. Le sirve en su narrativa. En todo caso, en el cálculo del tiempo, que no sé cuánto vaya a durar este litigio, 2, 3, 4, 5 meses, él todos los días nos lo va a estar recordando con un objetivo electoral. Y concluyo con esa parte que además mencionas de esta intención cuatroteísta del presidente de apropiarse del Estado mexicano y de todas sus instituciones. Sí. El legislativo, y ahora con esta idea del plan C de tener mayoría calificada, más el Poder Judicial. Pero mira, esta narrativa es tan malévola que si bien él sabe que estas circunstancias se refieren al poder de los trabajadores, al dinero de los trabajadores, sabe que cuando la Corte otorgue suspensiones y luego los amparos, viene otra narrativa. Ya ven cómo la Suprema Corte de Justicia no quiere soltar el dinero para los pobres. Todo está perfectamente analizado y proyectado. El fondo del destino del dinero, a donde lo quieran mandar, es lo de menos. Si va para becas, si va para medicina, si va para el Tren Maya. Se va lo electoral, olvídalo. Es lo de menos. Esto es un tema de narrativa política, de narrativa electoral, que además hay que decirlo, el presidente maneja muy bien y tiene el foro cotidiano para hacerlo. Claro. Pero ahí, y cierro con esto, él tiene una feligresía que lo siguen, diga lo que diga. Este tipo de discursos, este tipo de acciones no le sirve para conseguir un solo simpatizante o un voto adicional. Esto es un conflicto de polarización política.